Un saludo a todos. Hace unos días pudimos leer la noticia del posible cierre del convento de las Carmelitas Descalzas de Ronda, que custodia la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, noticia que, por cierto, os compartimos en el canal de Telegram. Pues bien, este convento necesita monjas para evitar que el Vaticano ordene su cierre. Si no las encuentran pronto, tendrán que devolver la reliquia a Castilla y León, por lo que hacen un llamamiento para reclutar a 2 hermanas, que son las que necesitan para evitar el cierre, cuanto antes. Este cierre se debe a una exhortación del Papa, que establece que en las congregaciones de clausura debe haber al menos 6 monjas. Sor Jennifer, la Madre Superiora, asegura que el Vaticano no les ha dado un plazo concreto para encontrar 2 hermanas más, pero sí les ha advertido que es una situación que no puede permanecer en el tiempo. Es evidente que hay falta de vocaciones, pero evidentemente es posible el traslado de hermanas de la misma orden hasta Ronda para evitar el desalojo. En febrero de 2023, en el monasterio de Santa Chiara de Ravelo, también zona turística, hubo un caso similar. Las 3 monjas de clausura que habitaban allí, para evitar el traslado y cierre de la estructura religiosa, habían donado al Vaticano el patrimonio inmobiliario del monasterio, que ronda los 50 millones de euros. Su voluntad había sido expresada en una carta dirigida al Papa Francisco con la esperanza de que la Santa Sede revisara su idea sobre el monasterio para salvarlo de una posible supresión y consecuentes fines especulativos. Como resultado de esa donación, resulta paradójico que lo que les llegó a estas religiosas fue un decreto del Papa, que firma su dispensa de los votos contraídos como religiosas por no querer abandonar aquel lugar y luchar por su preservación. Los bienes del monasterio suprimido, representando la voluntad de los fundadores y de los donantes también, se trasladan con las monjas que aún quedan y se distribuyen de forma proporcional en los monasterios que las acogen, salvo otra indicación de la Santa Sede que puede disponer, en cada caso, la parte de los bienes destinados a la caridad, a la iglesia particular, donde está el monasterio, a la federación y al fondo para las monjas, lo cual indica que la mano de Santa Teresa viajaría con estas queridas esposas de Cristo. Pues bien, por información directa que nos ha llegado y la cual no podemos revelar para no perjudicar a nadie, aquí hay razones más que indignantes para entender el verdadero motivo del cierre del monasterio del Corazón Eucarístico de Jesús de Ronda. Las monjas no son vigilantes de seguridad, ellas viven para Dios y en continua oración. El delegado episcopal para la vida consagrada, el carmelita José María Fernández, declaró para el periódico El Confidencial que la solución pasaba porque las 4 hermanas que están en el convento se incorporaran o bien a las Carmelitas de Granada o bien a las de Málaga. Ante las protestas de algunos vecinos del pueblo, dijo que el tema religioso está por encima del interés turístico y que estas familias que no están de acuerdo deberían haber favorecido la fe en sus casas, propiciando vocaciones en su seno, y así habría más religiosas en el convento y no tendría que cerrar. También advirtió que, tal vez, Sor Jennifer, la Madre Superiora, debería reconsiderar su postura y no ofrecer resistencia, que habría que preguntarle el por qué se resiste al deseo de la Iglesia y del Papa Francisco al no querer abandonar el Templo de la Merced. Nosotros nos hacemos la pregunta a la inversa. ¿Por qué este prelado dice que Sor Jennifer se resiste al deseo de la Iglesia? No sé, de toda la Iglesia. ¿Y por qué Francisco no desplaza hasta allí a varias monjas en vez de ordenar el desalojo? La reliquia actualmente es visitada por peregrinos que llegan de todas partes del mundo, sobre todo mujeres estériles que desean quedarse embarazadas. La superiora del convento declaró a la agencia EFE que, cito textualmente,
tuvieron el caso de un matrimonio de Granada. La esposa, que estaba embarazada, sufría hemorragias y los médicos le pronosticaron la pérdida del niño. Dio la casualidad que por la televisión salió un reportaje de la mano de la santa y la esposa se encomendó con fervor a ella. Meses más tarde, el matrimonio venía por el convento con el niño en sus brazos. Era el niño más bonito que había visto en mi vida, asegura. Un poco de historia para comprender mejor el asunto. En 1937, durante la toma de Málaga por parte del Ejército Nacional, el general del Ejército Republicano en retirada, José Villalba Rubio, había puesto el relicario, con mano incluida, en una maleta que con las prisas olvidó. Alguien del Ejército Nacional encontró la maleta con su contenido, que fue llevado a Valladolid para ser expuesto. El general Franco se adueñó de la mano de la santa y ante la insistente petición de las carmelitas para que el relicario les fuese devuelto, les escribió la siguiente carta. Más a la vez que esto, que es un reconocimiento pleno por parte de su excelencia el generalísimo de la propiedad de la reliquia de la Santa Madre Teresa de Jesús, he de exponerle que el caudillo, que tiene una acendrada devoción a la santa más española y que ha visto palpablemente su constante protección en todas las empresas de la guerra, por ejemplo, se tomó Madrid el día del natalicio de Santa Teresa, 28 de marzo. Tiene vivísimos deseos de conservar, bajo su custodia, la reliquia insigne de la mano de la santa, para seguir venerándola, al propio tiempo que ruega a la sin par Teresa de Jesús que vaya poniendo su mano en las arduas tareas de la paz, como lo hizo en las de la guerra. La manera providencial como vino a su excelencia el generalísimo la reliquia, la veneración en que la tiene, la protección que le dispensa, la exquisita piedad del objeto y la presencia constante en lo más recóndito de su hogar para invocar a Santa Teresa de Jesús de un modo perenne, son motivos poderosísimos para que permanezca en su poder durante el tiempo que Dios sea servido, que el generalísimo Franco sea el jefe supremo del Estado español. Tras la muerte de Franco, la mano fue devuelta a las Carmelitas Descalzas de Ronda por su familia. El relicario llevaba en su muñeca la insignia militar de la laureada de San Fernando, con decoración de oro y brillantes que el mismo Franco llevaba en el ojal de su chaqueta de general. La acogida en Málaga de la reliquia fue triunfal. Una multitud de personas esperó la llegada del cortejo y las monjas finalmente pudieron abrazar la reliquia con gran júbilo. No sabemos si detrás de todo esto hay un interés económico o la intención de apoderarse de un objeto de poder, al igual que pensó Hitler de la lanza del destino. Pero confiados en Dios, nos sugiere el traslado a un lugar seguro en previsión de algún conflicto armado o una revolución anticatólica, como ya ocurrió en 1914, cuando el gobierno de la República de Portugal promulgó la ley de separación Iglesia-Estado, que provocó la expulsión de muchas órdenes religiosas y las carmelitas exiliadas se diseminaron entre los distintos conventos de España. Uno de ellos fue el de Ronda. Ronda es conocida como la ciudad del Tajo, por una formación geológica de notoria envergadura, situada en pleno casco urbano. Mide 500 metros de longitud y 100 metros de profundidad, y tiene una anchura de 50 metros. Este cañón de Ronda, donde fueron despeñados desde una casa situada al borde del precipicio 500 presos políticos, 500, que eran afectos al bando nacional, en los primeros meses de la Guerra Civil. El lugar es conocido como el Tajo de Ronda, al igual que cierto caudillo, nombrado en la profecía de Buc de Milas, un ermitaño francés de la aldea de Milas de Cominges, en los Pirineos franceses, fallecido en 1846, con casi 100 años de edad, célebre por su acreditado don de profecía, que vaticinó con toda exactitud, entre otros acontecimientos, la Revolución Francesa y la llegada al poder de Napoleón.
Buck predijo la aparición de ese caudillo, el caudillo del Tajo, con unas palabras categóricas. Cito textualmente: Dios eterno, tus juicios son grandes e incomprensibles. Iberia, Iberia, veo crecer tu poder. Nada podrá detener tu elevación a tu destino. 700 años de guerras formaron de ti el imperio más grande que se ha conocido. Combatida por la tempestad de los partidos y la ambición de los extranjeros, lucharás. Te costará sangre, tesoros, edificios, pero llegará el día de la paz. Recuperarás tu poder y tus anteriores pérdidas. Tu esplendor se extenderá hasta las regiones más remotas. Entonces desaparecerán los diferentes dialectos de tus provincias, usos, trajes y costumbres. Todo cambiará, pero serán uniformes y generales en toda la extensión de tu territorio. Una sola lengua se hablará en todo él. Una guerra europea anunciada por muchos profetas, acompañada de peste y otras plagas, llevará sus estragos y terror por todas partes. Los católicos se refugiarán en Iberia, aumentando su poder. Entonces el Tajo producirá un guerrero, valiente como el Cid y religioso como Fernando III el Santo, quien con el estandarte de la fe reunirá un gran ejército y saldrá al encuentro del formidable gigante que vaya a conquistar la península. Los Pirineos serán testigos de la mayor batalla que han visto los siglos. 3 días durará la batalla. Los cadáveres, los miembros esparcidos y las armas hechas pedazos obstruirán el paso y servirán de muralla a los vivos. La sangre correrá como los ríos en invierno. Abrumados por el excesivo número de enemigos, los íberos cejarán 3 veces, pero mantendrán indecisa la victoria. Llegará el día tercero, y los defensores de la verdad, rendidos de tan porfiada lucha, se verán a punto de sucumbir. Entonces, el guerrero del Tajo, levantando el nuevo lábaro cual Constantino, rodeado de sus más valientes soldados e invocando al dios de los ejércitos, se arrojará con denuedo al centro de los enemigos, penetrará en sus filas y serán deshechos y derrotados. En vano el temible gigante querrá animar a los suyos y restablecer el combate, porque el dedo del Señor señaló ya el fin de su reinado y sucumbirá a los filos de la espada del nuevo Cid. Entonces el ejército victorioso, protegido por el supremo Hacedor, atravesará provincias y mares y llevará el estandarte de la cruz hasta las orillas del Neva, donde fijará este signo maravilloso. Vencidos los bárbaros conquistadores y los sectarios de las falsas creencias, triunfará en todas partes la religión católica y hará la felicidad del género humano. Dichosos los que conozcan esta edad de oro. Como vemos, al nombrar a Iberia, se hace una alusión clara de la unión de Portugal y España, no como país, pero sí como ejército, y sorprende saber que la mano de Santa Teresa de Jesús ha estado viajando de España a Portugal y luego de vuelta a Ronda, la ciudad del Tajo, que a su vez es el río que fluye por España y Portugal. Ante la amenaza de una próxima guerra, el relicario podría estar siendo movido por la voluntad de Dios hasta el lugar oculto donde se encuentra el gran monarca.